Buenos días a todas, por ahí algunas no las saludé. La verdad que es un privilegio muy grande poder estar acá, poder estar en esta ciudad tan linda y poder estar con ustedes. Una iglesia tan linda, ¿no? Porque no es solamente el edificio es un detalle, la iglesia son ustedes. Y hemos recibido en estos días muchas muestras de cariño, de amor, nos están atendiendo en la casa de Caro, de maravillas, así que les agradecemos mucho. Y bueno, les quería compartir algo que el Señor puso en mi corazón porque nos invitaron hace mucho tiempo y estuve orando mucho. Estaba entre dos temas, pero bueno, es un tema difícil, es un tema fuerte, pero bueno, como recién decía el hermano, la ventaja de no conocer a veces es una ventaja, ¿no? Porque al no conocerlas, no conocer la vida de cada una de ustedes, me da la posibilidad de poder hablar con tranquilidad porque no le estoy hablando a nadie, porque es lo que el Señor me habló a mí. O sea, si te sentís quizás atacada en algo, pensá que no es Norma, porque Norma no te conoce, pero Dios sí te conoce, ¿sí? Y vamos a leer un pasaje, y les voy a pedir que tengan la Biblia ahí a mano, o la Biblia del celular, para ayudarme, porque las voy a hacer buscar unos cuantos pasajes, y así me ayudan a leerlos. El pasaje está en 2 Timoteo, capítulo 3. Desde el versículo 1 al 5. Ahora se van a dar cuenta porque yo digo que es un pasaje fuerte, por lo que dice, pero nos vamos a quedar con un concepto que está en el versículo 5. Y ahora se los voy a leer. 2 Timoteo, capítulo 3. Dice así. Ahora bien, ten en cuenta, estoy leyendo la versión NBI, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas. Y el último versículo dice, en la versión 1960, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Y me quedé con esa frase, apariencia de piedad, ¿no? Es una frase fuerte, son dos palabras que parecieran como que no van juntas, ni la apariencia ni la piedad. Esta carta que Pablo escribe a Timoteo es una de las cartas que se llama personales, ¿sí? Pablo escribió muchas cartas a iglesias, a congregaciones, pero Timoteo, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón son cartas personales, dirigidas a alguien en particular. Y tienen la característica también de ser pastorales, porque Pablo está instruyendo a Timoteo sobre cómo debe conducirse en la iglesia. Timoteo era joven, no dice qué edad tenía, pero sí era inexperto y quería servir a Dios. Y Pablo se encarga de darle consejos muy concretos, muy firmes. Si ustedes leen toda 1 Timoteo, hay una antítesis muy grande, hay conceptos que se contraponen, porque la palabra verdad o verdadero aparece 24 veces en la primera carta de Timoteo. Y la palabra falso, leyendas, genealogías aparece 12 veces. Es como que Pablo está instruyendo al joven diciéndole, mira, Timoteo, vos querés servir a Dios, pero te vas a encontrar con obstáculos y con peligros. Te vas a encontrar algo que es verdadero y algo que es falso. Y vos me vas a decir, bueno, pero no estaba hablándole a Timoteo sobre todo lo que iba a hacer afuera, le estaba instruyendo para servir adentro de la iglesia. También en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo le está hablando de cómo deben ser los obispos, de cómo deben ser los diáconos, de cómo deben ser las esposas, y está hablando sobre la conducta. Vale decir que
a Pablo le importaba que el evangelio se extendiera, pero no estaba pensando solamente en un evangelio de palabras, en un evangelio de mensaje. Estaba pensando en una integridad del evangelio, en un evangelio que se transmite sí con la boca, pero mucho más con la conducta y con la vida. Y eso es lo que quiere hacer el énfasis Pablo, ¿sí? Vamos a leer, si la que puede buscarlo y lo encuentra, 2 Corintios 3, versículo 5. 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. La que tiene, por favor que lo lea. Ahí está. Es el mismo concepto que Pablo quiere resaltarle a Timoteo. Somos nosotras cartas. Y una carta es algo que se utilizaba, ahora tanto se usa WhatsApp, se usan los mails, se usan distintos medios de comunicación, pero en la época de Pablo, el medio típico de comunicación eran las cartas, y él se comunicaba por cartas. Dice, mira, las cartas más importantes es tu vida y es mi vida. Aquello que comunica un mensaje es nuestra vida. Sí, a la gente que comparte la congregación, mucho más a la gente que está de la puerta de la iglesia hacia afuera. ¿No te ha pasado que estás en tu casa y te dicen, ¿y vos sos la que va a la iglesia? Contestaste algo mal y te dicen, ¿y vos sos la que va a la iglesia? Estás en el trabajo y alguien, pero mirala, la que va a la iglesia. Es como que la gente nos identifica con el evangelio y que muchas veces nos señala cosas que ellos no ven en sí mismos, pero a vos te lo dicen y te lo señalan. Mira, cuando yo era chica, me acuerdo, ya hace muchos años atrás, había una revista, yo no me acuerdo si era el Anteojito o el Villiquen, porque eran las revistas de la niñez, que traían un juego, no sé si vendrá todavía o no, pero traían un juego que era Encuentre las diferencias. No sé si alguna vez lo vieron, que eran 2 cuadros, uno a la derecha, otro a la izquierda. Si vos lo mirabas a simple vista, vos decías, esto es igual. No hay diferencia. Entonces te tenías que poner a mirar uno y a mirar otro, a mirar uno y a mirar otro, para encontrar diferencias. Porque si lo hacías a simple vista, no había ninguna diferencia. No sé si ustedes alguna vez jugaron a ese juego. ¿Sí? Yo podía estar, muchas gracias. Podía estar no sé cuánto tiempo, porque era chica, pero yo me acuerdo que me quedaba y hasta que no encontraba la última diferencia, no paraba. Bueno, este juego que yo jugaba cuando era chica me trae a esta situación que la palabra nos presenta, a pensar en la apariencia de piedad y a tratar de ver esas diferencias entre lo que es aparente y lo que es verdadero. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos definir la apariencia o qué es una apariencia? A ver, ¿qué se les ocurre como definición? Lo que vemos a simple vista. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Cómo luce algo? Bien. ¿Por allá? Algo más dijeron, ¿no? ¿Cómo se ve algo a simple vista? ¿Cómo luce? Y a veces hay un refrán que es muy conocido que dice, las apariencias engañan. Hay apariencias que por ahí no engañan, pero muchas apariencias sí engañan. Por ejemplo, las que somos mamás, si tenemos a nuestro bebé, a nuestro hijo, a nuestra hija, que se levanta, que tiene la frente caliente, que está con malestar de estómago, son todos signos y síntomas de que hay algo que no está bien. Y esas apariencias no engañan, son realmente algo le está pasando, alguna enfermedad se está gestando y bueno, hay apariencias que por ahí no engañan, pero muchas apariencias sí engañan. Y acá la frase es apariencia de piedad. Y la piedad se define como una vida que vive en el temor de Dios. Una vida piadosa es una vida que tiene en cuenta a Dios, que toma decisiones en base a lo que Dios dice, que se aferra a la palabra de Dios, que busca a Dios en la vida. Eso podríamos definirlo como piedad. Ahora, la frase junta, apariencia de piedad, es algo muy peligroso y es algo que estaba pasando adentro de la iglesia.
¿sí? Por eso el Señor a mí me estuvo hablando como si me hubiera puesto un espejo adelante. Esto no es para que vos escuches esta palabra y pienses en la vida del que está al lado tuyo, de la que está al lado tuyo. Es para que te mires a vos misma. Y vamos a ver 5 cosas que nos van a hacer mirarnos para ver cómo está nuestra vida de piedad, para ver si hay algo en que estamos fallando, que quizás son cosas que no nos damos cuenta, que no vemos. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces te pasa, a veces me pasa. Hay cosas que están mal en mi vida y que tiene que venir alguien que te ama mucho seguramente, puede ser algún líder, alguna líder de la iglesia también, que te la señala, porque vos no te das cuenta y te estás equivocando y estás haciendo las cosas mal. Vamos a pensar en estas apariencias, pero para pensar en las apariencias, pensaba en lo contrario. ¿Qué les parece? ¿Qué puede ser lo contrario a la apariencia? ¿Se les ocurre alguna palabra que sea todo lo contrario a apariencia? Yo pensé algunas, pero... Genuino, buenísimo. ¿Algo más? Realidad, muy bien. ¿Algo más? Lo que sea opuesto. Lo oculto, lo que no se ve, lo genuino, la realidad. Exactamente. A mí se me vino la palabra esencia. Y tal vez comparándola con el ADN. Cada una de nosotras está conformada por ese grupo de nucleótidos que se unen y que van conformando los tejidos de todo nuestro cuerpo, distintas estructuras. Es único, es irrepetible, nos identifica y no lo podemos cambiar. Pase lo que pase, el ADN está, ¿sí? Y no se modifica. Entonces, yo pensaba en esta idea, ¿no? De pensar en la esencia, de cosas que el Señor, o sea, un día nacimos físicamente, llegamos a esta vida, podemos leer el Salmo 139 del 13 al 16 y vamos a ver cómo humanamente, físicamente, llegamos a este mundo. La que lo tiene lo puede leer, Salmo 139, 13 al 16. Es un salmo hermoso el Salmo 139. En este pasaje David escribe cómo él alaba a Dios por esa obra de creación que Dios fue haciendo en lo oculto, que nosotros no pudimos ver, porque estábamos siendo diseñadas y conformadas por Dios. Pero fue una obra milagrosa, una obra perfecta. De la misma forma que un día llegamos a este mundo y que nacimos, que fuimos conformadas, también este milagro de nacer y de ser conformada sucedió en lo espiritual, ¿sí? Y vamos a leer, por eso les dije, les iba a hacer leer varios versículos, en Romanos, capítulo 8, 2 versículos, el versículo 15 y 16. Romanos, capítulo 8, nos habla de este nacimiento, pero ahora ya no es el nacimiento físico, sino es el nacimiento espiritual. Lo que sucedió cuando aceptamos a Cristo. La que lo quiere leer, Romanos 8, 15 y 16. Hasta aquí nomás. El Espíritu mismo nos da testimonio de que un día nuestra vida cambió. Que ya no tenemos es solamente el ADN natural, sino que empezamos a tener el ADN espiritual. ¿Sí? Y como hijas de Dios, tenemos alguna responsabilidad. La responsabilidad de ser diferentes, de no conformarnos a este sistema, a este mundo que tiene sus modas, que tiene sus pensamientos. Ayer justamente hablábamos con una de las chicas que está estudiando magisterio y ella me contaba lo difícil que es hoy por hoy ser íntegra, ser cristiana, declarar a Cristo en medio del mundo, de las corrientes, estas nuevas corrientes, nuevas, del feminismo que se opone, que te dice que el lugar de la mujer es otro, cuando nosotros en la palabra de Dios encontramos cuál es el lugar de la mujer, que no es inferioridad, porque Dios siempre le dio un lugar de privilegio a la mujer, ¿sí? Pero qué difícil es vivir, ser cristiana, ser luz en cada espacio que te toca vivir.
Y vamos a ver que Pablo, a Timoteo, volvemos a Timoteo, ahora sí nos vamos a quedar por ahí. En 1 Timoteo hay un versículo que es muy conocido, que tal vez hasta se lo saben de memoria. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Es un desafío que Pablo le dice, una exhortación que le da a Timoteo, al joven Timoteo. Mira lo que dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Las que no somos tan jóvenes, sintámonos incluidas, ¿eh? No es solamente para las chicas de 20, 25, no. Hoy nos sentimos todas jóvenes, ¿sí? Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Mirá en qué cosas el ejemplo, ¿eh? En la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Entonces yo esta mañana, el Señor me habló a mí, en primer lugar, de mirar cómo están estos aspectos de mi vida, que son básicos, que son centrales, que por ahí son de escuela dominical de niños, lo que le enseñamos a los niños, pero que el Señor puso en mi corazón para que se los comparta a ustedes. Pensar, hay 5 cosas, ¿no? La manera de hablar, cómo estoy hablando, la conducta, o sea, las palabras, la conducta, el amor, la fe y la pureza. Para hablar de todo esto, si bien la palabra, yo usé el pasaje de Timoteo, tal vez no se nos habla mucho en particular de la vida de Timoteo, se nos dan algunas características como que fue criado por su mamá y por su abuela, no se nos dice nada sobre el papá, tal vez había fallecido, tal vez no lo había conocido, no sabemos. Pero el Señor puso en mi corazón el tomar un ejemplo de otro joven de la Biblia, que fue José. ¿Conocen la historia de José? Sí, es muy conocida la historia de José. Y tratar de ver estos 5 aspectos brevemente en la vida de José, porque José fue ejemplo, cumplió lo que dice esta exhortación. Él pudo ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y desde el capítulo, no vamos a leer todos los capítulos de Génesis que hablan de José, pero lo pueden volver a repasar la historia. Está desde el capítulo 37 de Génesis al capítulo 50. Nos habla sobre la vida de José y nos da detalles muy, muy importantes. Nos dice que fue alguien que era parte de la familia de Jacob, uno de los hijos menores, y que también el padre tenía una cierta predilección. Mal ahí como padre, porque la verdad que todos los hijos tienen que ser iguales, no tiene que haber predilectos, pero bueno, dice que Jacob amaba más a José, porque era hijo de Raquel, al igual que Benjamín, y los demás hijos eran hijos de las criadas, y había hijos de Lea, que había sido su otra mujer. Es una historia como de novela, pero tenía 12 hijos, y José era especial para él. Y vamos a ver cómo José pudo ser ejemplo y vivió cosas muy fuertes y muy difíciles. Siendo joven tuvo que sufrir el maltrato, tuvo que sufrir el desprecio, tuvo que separarse del padre que lo amaba tanto, tuvo que irse a otro lugar como esclavo, tuvo que pasar por la cárcel, o sea, situaciones una tras de otra que vos decís, parecía que todo le salía mal a José. Sin embargo, Dios estaba manejando el plan de su vida, y para la gente de afuera, y vos decías, y le va de mal en peor a José, pero José, ¿qué hiciste? ¿Se acuerdan los amigos de Job? Cuando Job le estaban pasando todas, estaba enfermo, se le habían muerto los hijos, venían y le decían, arrepiéntete, porque algo hiciste, Dios te está castigando, y nada que ver. Pero la gente de afuera miraba lo aparente. Y Dios estaba trabajando en lo interno, en lo íntimo, en la esencia de esa persona, con un propósito. A veces las pruebas llegan y no entendemos el propósito. Y parece que el cielo siempre está oscuro y que nunca las nubes se corren y sale el sol. Pero Dios tiene un propósito. Entonces descansa en eso. A veces no lo vamos a entender al propósito. Puede ser que pasemos por este mundo con alguna prueba muy grande o con varias pruebas y no vamos a entenderlo.
no se cansen en buscar la lógica y tratar de comprenderlo, porque hay cosas, la Biblia es clara y dice, a veces, Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y a veces nos queremos explicar con nuestra mente y con nuestra lógica cosas que Dios tiene en su plan y en su soberanía y que si tal vez las entendamos en la eternidad. ¿Sí? Vamos a leer, a ver. Hay un versículo muy lindo que se los digo, no lo vamos a leer, que está en Salmo 119, si quieren anótenlo o después léanlo, del 132 al 135. Es un pasaje que dice, líbrame de la opresión humana, no dejes que me domine la iniquidad, dice el salmista. Y en otra versión dice, no dejes que me maltraten, ni me dejes caer en la maldad. Vale decir, bueno, acá Caro es psicóloga, pero el maltrato, la violencia, la incomprensión, van generando cicatrices, van generando problemas en la vida, dificultades, heridas podríamos decir. Y esas heridas dejan esas marcas, ¿verdad? Si José se hubiera dejado llevar por todo lo que le estaba pasando, que eran todas estas tensiones y presiones que ayer Walter algo nos hablaba, y lo hubiera caído los brazos y se hubiera puesto a llorar y se hubiera quedado parado ahí, seguramente la historia de su vida hubiera sido otra. Pero él dice, mira, no dejes que me maltraten ni me dejes caer en la maldad, decía David. Vale decir que te pueden pasar circunstancias adversas, difíciles, pero si Dios ya puso ese ADN espiritual en tu vida, todo lo de afuera puede ejercer la presión, pero Dios te va a ayudar a sobrellevar esa situación. Y eso no te va a modificar a vos. No vas a terminar siendo, bueno, si yo sufrí violencia y fui tan mala, voy a ser una persona re mala, porque si Cristo llegó a tu vida, vas a tener la oportunidad de transformar todo ese maltrato, toda esa violencia en algo bueno, porque no vas a ser vos vengativa, ni rencorosa, ni te vas a vengar, ni vas a hacer sufrir a los demás. ¿Entienden lo que digo? Vamos a leer ahora, para pensar en José, si alguna puede leerlo, Génesis 37:2. Y nos vamos a quedar, algunas quédense por ahí cerquita de Génesis, así hacemos más rápido la lectura. ¿Cómo eran las palabras de José? Génesis 37:2. Muy bien, hasta ahí nomás. Dice que José era muy joven, los hermanos eran más grandes, que los hermanos no se comportaban muy bien. ¿Y José qué hacía? ¿Decía qué? Decía la verdad. Mamá, qué situación. Imagínense, encima siendo el más chico, ¿no? Porque a veces si fuera ser el más grande, pero él no se acomodaba a la conducta de sus hermanos. Él se daba cuenta que los hermanos estaban haciendo cosas malas. Cuando volvía del campo, el padre le preguntaba a él, por algo le preguntaba a él el padre también, ¿eh? No le preguntaba a los hermanos cómo habían andado las cosas, le preguntaba a él. Y José hablaba la verdad. ¿Le trajo problemas hablar la verdad? Un montón de problemas le trajo. Pero José hablaba con la verdad. Y en la palabra de Dios se nos insta siempre a hablar con la verdad. Este se lo busco yo. Así no se mueven de Génesis. Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y a veces cuesta decir la verdad. En todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el trabajo, en el estudio, con mi pareja. Muchas veces se dan verdades a medias. Yo no miento, pero no cuento todo, no digo todo. Eso también es mentira. No se confundan. Cuando uno no dice la verdad completamente, está mintiendo. Así que José, a pesar de que le trajo malas consecuencias, supo decir la verdad. Y si vos vas por el camino de la verdad, que es lo que la palabra te instruye, Dios te va a bendecir, a pesar de que tengas que sufrir, a pesar de que haya personas que te dejen de lado.
Ojo, o sea, hay que hablar la verdad, pero a veces no perdamos tampoco la ética, ¿no? Porque a veces por hablar la verdad tampoco vamos a... Hay momentos, hay situaciones, se hablan cosas en privado para no exponer a nadie así abiertamente, pero Dios busca y bendice a aquel y aquella que habla la verdad. Entonces, cuando estés en un dilema, ante una situación que no sabes qué hacer, uy, yo estoy viendo esto, uy, sé de esto, o en mi propia vida me estoy dando cuenta de que hay algo de que, mejor a esta persona no le voy a decir esto, yo siento esto, pero mejor no lo digo. Analízate, mirate hoy ante el espejo de la palabra y date cuenta vos de en qué cosas estás fallando, en qué cosas te falta hablar la verdad. La palabra es clara. Dios bendice a aquellos que van con la verdad, cueste lo que cueste. ¿Hay consecuencias? Sí, pero Dios bendice la verdad. Vamos a leer ahora la que se quedó ahí por Génesis 39, 1 al 5. Es una partecita de la vida de José, de cómo vivía siendo esclavo en la casa de un amo que se llamaba Potifar. Dice, varias veces repite que Dios estaba con José. Ahora bien, yo te invito a mirarlo desde afuera, ¿no? Porque la palabra acá nos aclara que que Dios estaba con él. Pero desde afuera, si lo miramos humanamente, ¿era un camino de rosas la vida de José? Parecía que, qué bien, cómo le están yendo todas las cosas a José. No. Estaba lejos de su familia, sus hermanos que lo habían querido matar, siendo esclavo y siendo un siervo. Desde afuera la apariencia era terrible, nada te está saliendo bien, en algo te equivocaste, José. Sin embargo, versículo 2 dice, Dios estaba con José. El versículo 21 también del mismo capítulo repite, Dios estaba con José. El versículo 23, el Señor estaba con José. Vale decir que la situación que él estaba viviendo era totalmente adversa, pero Dios estaba con José y Dios estaba guiando y Dios estaba planificando que él estuviera ahí, siendo un siervo. Y dice que su conducta era tal que las personas que estaban al lado se daban cuenta de esta realidad, de que Dios estaba con él y le entregaba como Potifar, encárgate de todo, administra todo, José, porque Dios estaba con él. Y eran incrédulos, eran egipcios, no tenían ni siquiera mucha conciencia del Dios verdadero, pero la gente que estaba con él podía ver que Dios estaba con José. Fíjense, ¿no? Ahora yo pensaba para mí, cuando estamos acá en la iglesia es hermoso porque el espíritu, estamos en la alabanza, estamos en la adoración. Ahora, de las puertas para afuera, ¿cómo te ven los demás? ¿Cómo me ven los demás? En el trabajo, en el estudio, en la familia. ¿Ven los demás que Dios está con vos? A veces pasa, no sé si a ustedes les habrá pasado, que cuando no conocen o entran a un entorno nuevo y pasan unos días, unas semanas, y cuando vos decís, yo soy cristiana, soy hija de Dios, ¿sabes qué me parecía? Porque te veía algo distinto, ¿no les pasó eso? Que les dijeron, ¿sabes que a mí me parecía que vos algo diferente tenías porque por ahí no decís malas palabras, porque sos diferente? A mí me pasó. Pero ¿qué pasa si no te pasa eso? ¿Qué pasa si vos sos igual? Igual que el resto, igual que los incrédulos, igual que los idólatras. ¿Sos igual o sos peor a veces? Hay que pensar, ¿no? Porque la conducta de José demostraba y denotaba que Dios estaba con él. ¿Cómo será mi conducta? Hay un versículo muy lindo que está en Mateo, capítulo 5, y son palabras de Jesús. Vamos a ir más rápido, porque me parece que yo hablo más largo que Walter. Vamos a ir más. Mateo 5, 14, dice así, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y miren este versículo,
hagan brillar su luz delante de todos. Otra vez, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto le había pasado a José. Los demás veían una luz en él distinta. Y como veían esa luz, confiaban en él y le entregaban cosas para que él administre. ¿Cómo me están viendo los demás? ¿Cómo te están viendo los demás? ¿Te están viendo con esa luz? ¿Está brillando esa luz o la vamos tapando? De acuerdo a con quién estamos, cómo estamos, bueno, si hay que hablar de política, bueno, despotriquemos, hablemos mal del gobierno, y si hay que hablar mal de que suben los impuestos. Y sí, son cosas que pasan, no es que vamos a vivir en una realidad paralela, pero ¿cómo nos están viendo los demás? Que son oportunidades, estas crisis que estamos viviendo son oportunidades para que esa luz brille más. ¿Cuándo alumbra más la luz? Yo vivo en Lanús y se corta seguido la luz. Les aclaro, a veces me quedo sin velas y encuentro esas velitas que dan en los souvenirs, ¿viste? Y corro a eso porque es lo primero que encuentro. ¿Cuándo brilla más la luz? ¿Cuándo se puede apreciar más la luz? ¿No es en medio de la oscuridad cuando se apagó todo y cuando no se ve nada? Y a veces nosotros esperamos que todo esté alineado, que todo esté perfecto, que el sol esté resplandeciente, pero la luz brilla más en la oscuridad. Así que no te asustes cuando todo esté oscuro. Es oportunidad para brillar, oportunidad para dar testimonio, oportunidad para buscar de Dios y ser luz. Sigo, así no las canso. Vamos a ver ahora el punto 3, que sería el amor. Génesis 40, 6, 7. Vamos a ver cómo José, la que lo tenga ahí, Génesis 40, 6, 7, cómo fue ejemplo en amor también José. Bien, ahí José estaba en la cárcel, después vamos a ver por qué llegó a la cárcel, porque recién estábamos que estaba en la casa de Potifar, ahora está en la cárcel, y dice que el carcelero, el dueño, digamos, el que se encargaba de administrar todo, le entrega también eso. Ocupate vos de atender a los presos, José, vos que, porque Dios también está con vos. Y dice que una mañana estaban el copero y el panadero y habían tenido cada uno un sueño así perturbador. Como pasa, a veces tenemos sueños que nos dejan así medio perturbados. Y dice que José los vio y se dio cuenta de cómo estaban los rostros de ellos. Ahora yo te pregunto, ¿José tenía problemas? ¿Sí o no? ¿Estaba viviendo una situación favorable? No. ¿La estaba pasando mal? Sí. Él era un preso más. Tenía una responsabilidad, pero un preso más. Sin embargo, a pesar de todo eso, él pudo ver a los demás y pudo darse cuenta de que estaban con problemas. Y esto fue un ánimo para mí, o sea, una exhortación para mí en primer lugar. Porque a veces nos metemos tanto en nuestros propios problemas que no nos damos cuenta de lo que le está pasando al de al lado. Y no te hablo de la hermana que viene un domingo y que ves 15 minutos en la iglesia. Te pasa dentro del seno familiar. Estoy tan mal por lo que me está pasando a mí que no miro al que está al lado y que no me doy cuenta de que está sufriendo y de que la está pasando mal también. Eso es egoísmo. A veces nos encerramos en nosotras mismas y no porque, no tengamos el problema está. Pero José, que era un hombre de Dios, pudo mirar el dolor ajeno. No se quedó mirando su propio dolor. Y eso es amor. Eso es amor. Y chicas, hermanas, personas mayores, nuestra vida como hijas de Dios tiene que estar bañada de amor todos los días. No podemos encerrarnos en nosotras mismas. La Biblia dice que Dios es amor. Lo dice en 1 Juan. Y hay un versículo muy lindo que está en 1 Juan, no lo busquen, yo lo busco. 1 Juan 4:20, que Juan, toda esa epístola de 1 Juan habla del amor, ¿verdad? Miren lo que dice 4:20. Dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.
es una incongruencia decir que amamos a Dios cuando no estamos amando al que está al lado. Y pone como prójimo a tu familia, a tu familiar más cercano, a tu amigo, a tu pariente que no ves tan seguido, a los hermanos y hermanas de la iglesia. Si vos decís que amás a Dios, tenés esa obligación, ese mandato de amar al otro y de dejar de mirarte a vos mismo para también ver el dolor ajeno. Seguimos avanzando y vamos a pensar en la fe, ya terminamos. En Génesis, un solo versículo, Génesis 41, 16, a ver quién lo lee. Bien, no está en mí, dice, acá en la NBI dice, no soy yo quien puede hacerlo, hablando de la interpretación de los sueños, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. José hasta acá había interpretado sueños del copero, del panadero, pero ahora se venía una difícil, un examen difícil era este. Pararse delante del faraón, el faraón le iba a decir lo que había soñado y él tenía que interpretarlo. Pero el faraón, si ustedes se fijan, el versículo anterior, el 15, el faraón le dice, tuve un sueño que nadie pudo interpretar, pero me he enterado, le dice, de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. El faraón dice, se ve que vos sos un sabio, un genio, un Messi de la interpretación, podríamos decir, y vos podés, seguro que vos podés interpretarlo, pero miren esta respuesta de humildad de José. Él dijo, sí, yo te lo voy a interpretar, quédate tranquilo, faraón. No, le dijo, es Dios quien interpreta. Y yo acá veo fe, pero veo una fe, una convicción puesta en acción. ¿Por qué, digo yo, puesta en acción? Porque el faraón le iba a decir el sueño y José no tenía muchas chances, tenía que decirle la interpretación del sueño. No era que le dijo José, bueno, mira, faraón, vamos a tomarnos un tiempo, una semanita te pido, dame que yo le pueda, estar más tiempo pensando y meditando en lo que vos me decís. Fue instantáneo. El faraón le termina de contar el sueño y él le da la interpretación del sueño. Decime si eso no es fe. Porque si él no le interpretaba el sueño, estaba ahí como, le podían cortar la cabeza, porque estaba delante del faraón. Era una vida de fe, pero una fe práctica. Mira, yo no soy quien interpreta, es Dios. Y yo acá veo una vida de fe genuina. Y si leemos, ahora no vamos a leerlo, pero en Hebreos 11 se habla de la galería de los hombres y las mujeres de Dios, de personas de fe. Mira lo que dice el versículo 6, ya vamos terminando, de Hebreos 11, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el versículo 13 del mismo capítulo, estoy con los lentes, pero a ese, todos ellos vivieron por la fe. La fe, si bien es algo intangible, es algo que tenemos en el corazón, es algo que Dios puso, Dios usó la fe para llevarnos a ser hijas de Él, ¿sí? Porque cuando oímos la palabra de Dios, esa fe que tuvimos para poder entender nos hizo ser hija de Dios. Pero acá en Hebreos nos dice, nos da una lista enorme de personas que vivieron por fe. No tuvieron una fe teórica, tuvieron una fe práctica. Y si te pones a leer, por la fe hicieron cosas muy diferentes, a obras muy grandes como obras muy chiquitas. Pero Dios miró siempre la fe y valoró la fe. O sea, no importa el tamaño de la obra, no importa si es una obra enorme o si es darle un vaso de agua fría a alguien que lo necesita. Dios está mirando el corazón, la esencia, no la apariencia. Y está mirando la fe. O sea, te animo y te aliento a que podamos tener vidas de fe. Una fe puesta en acción, en ejercicio. Y ya terminando, la última característica es la pureza. Y si alguna puede leer Génesis 39:10, que es la parte importante también de esta historia de José, una parte difícil, por lo que estaba viviendo y las presiones que estaba sufriendo. Génesis 39:10, ya terminamos. Bien, ahí era la esposa de Potifar, lo seducía permanentemente a José, ¿sí? Quería acostarse con él.
¿qué habrá sido el pobre José soportando una y otra vez? No fue una sola vez, fueron varias veces. Y él era un joven y él estaba solo y por ahí no tenía nadie para pedirle un consejo. Tal vez la diferencia con nosotros que podemos tener algunas presiones y tenemos acá personas idóneas que nos pueden ayudar y nos pueden aconsejar y nos pueden orientar. José no tenía nadie de confianza cerca, pero sabía que eso no estaba bien. Y la rechazaba, y la rechazaba, y la rechazaba. Ella inventó una mentira de que él la quiso conquistar, quiso estar con ella, y José así es como termina en la cárcel, sufriendo una injusticia. Y acá vemos la vida de pureza de José. La vida de pureza, así como hablábamos de hablar la verdad, le costó mucho. Le costó terminar en la cárcel por una injusticia. Pero era lo que Dios estaba aprobando y lo que Dios quería. Aparentemente no había salido ganando José con la decisión de mantenerse puro. Aparentemente para los ojos de afuera. Pero en la intimidad, en la esencia, él se había conservado puro. Y Dios lo estaba viendo. ¿Sabes qué? Quédate siempre con la mirada de Dios. No te quedes con la mirada de la afuera. Porque las apariencias engañan, ¿sí? Y quería leerles para terminar. El Salmo 139.1 dice, Señor, tú me examinas y tú me conoces. Señor, tú me examinas y tú me conoces. Ante los ojos de Él no podemos ocultar nada. No hay apariencia que valga, porque Dios está viendo. Y ante los ojos del mundo las cosas pueden parecer, te estás equivocando, algo hiciste, te está yendo mal. Pero ante los ojos de Dios, Dios está viendo todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, cómo estamos ejerciendo nuestra fe. Y las demás personas están viendo. Puede ser que algunas te puedan decir, uy, ayúdame, porque vos pasaste por esta prueba. Y buenísimo. Y puede ser que otro de afuera te diga, ay, pero ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Cómo seguís a Cristo? ¿No te das cuenta que no te están yendo bien las cosas? Por ahí a José le podrían haber dicho lo mismo. Sin embargo, Dios estaba apoyando y Dios estaba bendiciendo la vida de José. Y para terminar les dejo este versículo en 1 Juan. Perdonen que las hice mover tanto por la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero 1 Juan 5:7 para terminar. 1 Juan 1, 5 a 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es que vamos a ser impecables y que no nos vamos a equivocar, pero si estamos cerca de Él, podemos confesar el pecado. Dios nos dice que podemos vivir en la luz y podemos tener vidas de luz. Yo no te conozco y vos tampoco me conoces a mí, nos estamos conociendo ahora, pero Dios te conoce y te ve todos los días y no se le escapa nada de tu vida. Acordate, si querés aparentar algo, y tal vez por un tiempo podrás aparentar, pero te estás engañando a vos misma. La Biblia es clara, si andás en luz, tu luz se va a reflejar. Y si andás en oscuridad, esa oscuridad también se va a ver. O sea, no tenemos mucha chance. Podemos llegar a querer engañar, podemos querer aparentar, pero Dios no es un Dios que se guía por las apariencias. Dios ve el corazón y Dios bendice. Entonces acordate cómo están tus palabras, cómo está tu conducta, cómo está tu fe, cómo está tu pureza, cómo está tu vida de santidad. Y pedile a Dios que te muestre. Si te estás equivocando, siempre Dios te da la oportunidad de arrepentirte y de volver a Él, de animarte. Así que bueno, les dejo esta palabra, espero que sea de mucha bendición para ustedes. Terminamos con una oración. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este día, Dios mío, gracias por este tiempo, por esta iglesia, por estas hermanas y hermanos. Y gracias por tu palabra, Señor, porque como un espejo nos hace mirarnos a nosotros mismas y
Y muchas veces te fallamos, Señor, muchas veces nos equivocamos, muchas veces queremos aparentar cosas que no tenemos ni que somos, Señor. Ayúdanos a vivir cerca tuyo, a tener una vida de integridad, nuestras palabras, nuestra conducta, Señor, nuestra fe, nuestra vida de santidad, Señor. Que podamos ser luces en este mundo oscuro, que no nos dejemos llevar por el sistema, por el mundo, sino que confiemos en que tú ves la intimidad de nuestro corazón, Señor, nuestra esencia, y ante ti nada podemos esconder, Dios mío. Te pido que bendigas esta palabra y que tu Espíritu pueda hacernos reflexionar, Señor, y que podamos estar cada día más cerquita tuyo, Dios mío. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.